Todos los salvadoreños sabemos que no han habido gobiernos más ineptos y nefastos como los del FMLN. Y ahí no veía una crítica sistemática a pesar de que teníamos 25 asesinatos al día. En El Salvador vivimos tiempos que solo pueden calificarse de inquietantes y peligrosos. A pesar de la poca claridad de hacia dónde va el país y los cuestionamientos tanto a nivel nacional como internacional de nuestro gobierno, una importante mayoría de la población confía ciegamente en el presidente y apoya sus decisiones con independencia de sus consecuencias. Mentir sobre los demás es una forma tradicional de esconder los propios errores. Cuando representantes del Estado acusan a sus críticos, la ciudadanía puede dar por supuesto que algo quieren ocultar. Cuando se desea ver corrupción donde no la hay, lo usual es que quienes acusan estén buscando disimular su propio techo de vidrio. La ONU reconoce la importancia de promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. En el contexto actual de mentiras, intolerancia, odio y revanchismo, a veces disfrazado de justicia y legalidad. Entonces, aquí no existe la pena de muerte. Si se les niega el alimento a los privados de libertad, los estás condenando a muerte, ¿verdad? Eso sería un delito cometido por el Estado, grave, ¿verdad? Porque no existe la pena de muerte y es obligación del Estado darles la atención digna, ¿verdad? No pueden ser sometidos a tratos denigrantes ni crueles. Y eso lo tenemos que aceptar porque lo dice nuestra Constitución. Pero además, desde una posición humana y cristiana de la vida, ese tipo de acciones no las podemos aceptar. Misionando Católico TV, el canal de la fe. En estos días, mirando un poco las redes sociales y mirando un poco el cúmulo de todos los acontecimientos, miré que algunos sacerdotes de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, mejor conocida como la UCA, han habido dos sacerdotes en especial que son jesuitas y que pertenecen a esta universidad. Uno de ellos es el actual rector de la universidad y el otro fue un par de años atrás rector también de esta universidad. Me encontré que han atacado de manera directa y de manera indirecta y sobre todo, y más importante, de una manera sistemática al presidente Nayib Bukele y su gestión dentro del gobierno. Aparte de esto, uno de ellos llama no cristianos a los troles con una risa bastante sarcástica. Pues esta respuesta va especialmente para ustedes dos, que critican tanto al presidente como el actual y defienden a los angelitos del cielo de sus amigos los pandilleros. Pero ¿quiénes son realmente los jesuitas? En el año de 1534, Ignacio de Loyola, junto con 6 jóvenes, entre los que se encontraba San Francisco Javier, profesó los votos de pobreza, castidad y obediencia. Fundó la Compañía de Jesús, oficialmente aprobada en el año de 1540 por el Papa Juan Pablo III, llevando la fe hasta lugares del mundo donde nunca había llegado el mensaje del Evangelio ni los valores cristianos. En la Compañía de Jesús creían que la educación y ayuda a los pobres eran los medios más adecuados para salvar almas, dispuestos a luchar por la fe en cualquier ámbito. Con la práctica de la misericordia, incorporaron también la causa de los más débiles. Pero ¿por qué comento toda esta historia? ¿Y por qué he decidido hacer este video? Lo que pasa en este sentido es que la UCA ejecutó entre 2011 y 2020 un total de 51 proyectos por un monto de más de 30 millones de dólares. Esto hace un promedio de gastos de más de 3 millones anuales. Esto lo alegan que son proyectos que el gobierno
no podía ejecutar. Cabe recalcar que esto fue en los gobiernos del FMLN. Cuando llegó el gobierno del presidente Nayib Bukele, estos proyectos y financiamiento fueron retirados de dicha universidad, que ellos alegan que solo ejecutaban. Tomando en cuenta el nefasto gobierno de Sánchez Serén, ¿cómo habían sido estas ejecuciones o estos logros de parte de ellos? Debido a esto, el padre Oliva, en varias de sus editoriales, manifiesta los ataques que reciben de parte de los haters y del gobierno. Es simplemente por no estar de acuerdo con las políticas de gobierno en turno, y sus ataques y críticas han sido prácticamente sistemáticas hacia ellos. A todo esto, padre Oliva, le responderé como un católico laico más y que no representa la opinión de los laicos, pero sí creo saber cómo se siente la mayoría de ciudadanos. En la página web dice que la misión de la UCA es una universidad de inspiración cristiana y martirial al servicio del pueblo salvadoreño. No lo digo yo, lo dice la página web. Y hasta ahí me quedaré, porque lo demás me parece que ni siquiera vale la pena leerlo. Solo quiero recordarle al padre Oliva, la UCA no es una ONG de ayuda, es una institución educativa con ánimo de lucro, donde para poder estudiar tiene que cancelar una matrícula de $100 y su cuota mínima es de $109. Datos tomados de su página web. Tomando en cuenta que el salario mínimo es de $359 mensuales en la parte industrial sin los descuentos de ley, ya con los descuentos sabemos que el salario oscila entre los $300 aproximadamente. Pero ¿qué pasa con una madre soltera que tenga un hijo que quiere estudiar en su universidad o alguna carrera que ustedes ofertan? Porque sabemos que muchas veces los padres de familia hacen grandes esfuerzos para sacar adelante a su familia. Estamos hablando que el 33% de su salario es una sola cuota de su universidad, porque la cuota máxima en algunas carreras rozan los $362. Estamos hablando que un hogar con un salario mínimo no podría pagar esa carrera. Y si fueran los dos, se la vieran de manera difícil. De los 3 millones que ustedes ejecutaron, ¿cuántos alumnos realmente se hubieran podido ayudar? Ya que ustedes también alegan becas y porcentajes de descuento. Pero leyendo su página web, he mirado que no es del todo cierto. En la palabra de Dios, en Malaquías capítulo 3, versículo 10, dice lo siguiente: lleven el diezmo íntegro a la casa del tesoro, para que haya alimento en mi casa. Sométanme a esta prueba, dice el Señor de los ejércitos, y verán si no les abro las compuertas del cielo y derramó para ustedes la bendición en abundancia. Tomando en cuenta que los católicos y todo cristiano tiene que dar el 10% de su salario como una corresponsabilidad para la iglesia y su ayuda social. Se sabe de una manera general que en la UCA tiene la capacidad de poder tener unos 6,000 alumnos. De esos 6,000 alumnos, el 10% son 600 personas que por ofrenda serían becadas al 100%. ¿O es que acaso la luz de la palabra de Dios aquí ya no aplica para ustedes? Entonces, ¿por qué razón en su misión manifiesta que son de carácter cristiana? ¿Cuántas personas realmente ayudan en sus universidades? Pasan criticando al gobierno porque les quitaron 3 millones anuales, donde ustedes manifiestan que lo hacían por proyectos que el gobierno no podía ejecutar. Y ahí, ¿qué pasaba con atacar al gobierno del FMLN de manera directa? Ahí no contaba, porque si no, ustedes mismos estarían autocriticando cómo ustedes ejecutaban los proyectos de educación. Todos los salvadoreños sabemos que no han habido gobiernos más ineptos y nefastos como los del FMLN. Y ahí no veía una crítica sistemática a pesar de que teníamos 25 asesinatos al día. Creo que es bien fácil criticar las medidas del gobierno y hablar de los derechos humanos y defender a sus pobres angelitos de los pandilleros, cuando ustedes mismos, padre Oliva, no viajan en la ruta 44 a la colonia Sacamil.
No se montan en la 101 para ir al centro o agarran varios buses para llegar hasta Soyapango, donde viven muchos de sus alumnos que con mucho esfuerzo llegan día con día. ¿Cómo criticar la canasta de ayuda y alimentación cuando ustedes tienen asegurados sus 3 tiempos de comida y usted sabe que así es, Padre Oliva? ¿Por qué criticar el plan contra las pandillas cuando ustedes no viven en la campanera? Es muy fácil hablar desde una parte académica, pero ¿es que acaso se le olvidó que su fundador, Ignacio de Loyola, creía que la educación y la ayuda a los pobres era la manera para traer las almas a la iglesia? ¿Dónde quedan entonces esos valores fundamentales de empatía con el pueblo que sufría muertes a diario por la violencia de las pandillas? ¿Dónde está la empatía, Padre Oliva, con las personas que son extorsionadas a diario? ¿Dónde está, Padre Oliva, la empatía con aquellos que sufrían asaltos a diario? Pero ¿por qué hablar de derechos humanos cuando como católicos sabemos que no hay nada más importante que la vida humana? ¿Dónde están realmente los derechos humanos cuando los preferidos de Jesús, los pobres, son intimidados a diario? ¿Usted ahí a qué se limitan? Solo denunciar de manera pública. Pero como católicos sabemos que la fe sin las obras es una fe muerta. ¿La acción de cambio les molesta, Padre Oliva? ¿O es que acaso dejar de percibir 3 millones de dólares anuales es un motivo para ocupar sus medios de comunicación para tener una línea poco coherente muchas veces? Nosotros como cristianos estamos llamados a perdonar a nuestros enemigos, pero eso no significa olvidar, Padre Oliva. ¿Dónde quedó la dignidad y el respeto de las muertes de los sacerdotes jesuitas, los mártires, que hoy en día los que vivimos en esa época los recordamos? Porque ellos sí eran una voz en contra de las injusticias, pero desde el momento que ustedes permiten el ingreso de sus propios asesinos al recinto de la universidad de nuevo, no significa perdonar, sino faltar el respeto a esas vidas. Somos los vivos los que tenemos que honrar y defender y darle respeto a los que ofrendaron sus vidas por un pueblo. Por esa razón, el FMLN y Arena me producen tanto desprecio, porque aprecio de vidas humanas de la guerra civil sirvió para los propósitos de otros y no los del pueblo, así como las vidas humanas de los pandilleros servían para sus fines llenos de maldad, y eso como salvadoreño yo nunca lo voy a olvidar. Padre Oliva, les recuerdo que ustedes son parte de una iglesia que a través de los años se ha equivocado, pero también ha rectificado, porque la iglesia es santa. Otra gente, etcétera. Miren los troles. ¿Ustedes creen que los troles son cristianos? Una persona preguntó por los troles. ¿Qué van a ser cristianos? Hombre, los troles son una pandilla de gente pagada o chollada, ¿verdad? Es decir, y que le gusta insultar a los demás. ¿Qué le vamos a hacer? Digo, hay que saber perdonar al enemigo, pero digo, de cristianismo muy poco en los troles. Yo no los he visto mucho cristianismo, es decir, no imagino a los apóstoles de Jesucristo comportándose como troles en la sociedad de su momento. Y en relación al padre Tojeira, que nos acusa a los troles de no ser cristianos y que no se imagina a los apóstoles de Jesucristo comportándose como troles, pues para usted, padre Tojeira, le contestaré también lo siguiente. Primero le voy a decir que es un troll, por si no lo sabe. La mejor definición de troll es la siguiente. Es un internauta que participa en las redes sociales, blog o canales de noticias, publicando comentarios incendiarios para provocar la reacción de la comunidad. Si tomáramos literalmente este término, usted mismo sería un troll, junto con el padre Olivo, donde no miden sus comentarios y lo hacen de manera incendiaria, tomando recursos de pago de los alumnos de sus universidades para poder transmitir. ¿O de dónde sale el dinero para poder pagar sus radios y sus medios de comunicación, padre Tojeira? ¿De dónde? Pues le contestaré que sí somos troles, porque mi persona, al igual que usted,
Fui bautizado, al igual que usted, recibí mis sacramentos. La diferencia entre usted y yo en el ámbito cristiano es que por medio de la sucesión apostólica tiene la facultad de consagrar y perdonar pecados. Pero de ahí en adelante, Jesús es el mismo en el altar para usted y para mí. Que usted hable de los discípulos de Jesús, no los mira siendo troles. Pero mi pregunta, ¿cuántos de ustedes como jesuitas están en el camino a ser santos? Que es la obligación de todo cristiano. Les recuerdo, Padre Tojeira, que es fácil ser jesuita en estos días, porque Rutilio Grande ofrendó su vida por su pueblo, cuando sabía que hablar con la verdad era motivo de realmente ofrendar su vida. Así como algunos que se rasgan las vestiduras diciendo que ofrendan sus vidas, pero como catedráticos y diputados le han hecho daño a tantas personas que no las han ofrendado aún. Mensaje para un diputado de la Asamblea Legislativa, por ejemplo. Pero ahora, ustedes se sienten atacados por personas o por troles, como usted los llama, porque comentan cosas que a ustedes no les agrada o no les conviene. ¿Es que acaso este motivo es suficiente, Padre Tojeira, para usted como sacerdote católico poder tildar o condenar a alguien de no cristiano? La diferencia es que yo creo que si Jesús viniera en estos días, haría exactamente lo mismo. Buscaría a sus apóstoles y le aseguro que los buscaría como ciudadanos humildes que se esfuerzan día a día y salen a trabajar por las mañanas para llevar el sustento a sus casas. Le recuerdo, Padre Tojeira, con mucho respeto, usted lo sabe a la perfección porque usted es teólogo, que Jesús vino por pescadores, por pecadores y humildes, no por rectores de universidad. Solo por una manera de consejo personal, o regresan a los valores fundamentales de San Ignacio de Loyola y de la Compañía de Jesús, o dentro de muy poco tiempo cerrarán la universidad por falta de alumnos. Solo quiero terminar diciendo lo siguiente, Padre Tojeira. Cuando la relación de poder carece de suficiente justificación moral, uno de los mecanismos más accesibles para tranquilizar la propia conciencia es la devaluación de la víctima. Ignacio Martín Baró. Bendiciones, paz y bien, Dios con ustedes. Misionando Católico TV, el canal de la fe.